Cuando vives 70 años, aprendes que las traiciones más dolorosas rara vez vienen de extraños. Llegan sonriendo a tu mesa, te llaman madre y esperan pacientemente a que bajes la guardia para clavarte el cuchillo por la espalda. Yo aprendí esto de la peor manera posible, a mis 62 años, cuando descubrí que la mujer que yo había acogido como hija estaba tramando mi ruina profesional para robar el cargo que construí durante 3 décadas. Esta es la historia de cómo casi perdí todo, y de cómo recuperé no solo mi puesto, sino mi dignidad. Pero antes de continuar, necesito su ayuda. ¿Alguna vez se han sentido traicionados por alguien de su propia familia? ¿Alguien en quien confiaban ciegamente y que usó esa confianza contra ustedes? Déjenlo en los comentarios. Sus historias me dan fuerzas para seguir contando la mía, y si aún no se han suscrito, háganlo ahora, porque esta historia tiene giros que no querrán perderse. Mi nombre es Elena Morales. Nací en Valencia en 1950, hija de un herrero y una costurera. Crecí viendo a mis padres trabajar hasta que los dedos les sangraban para darnos una vida mejor. Esa ética de trabajo quedó tatuada en mi alma. Estudié contabilidad por las noches mientras trabajaba de día como cajera en una mercería. A los 25 años, conseguí mi primer empleo en el Banco Mediterráneo, en Barcelona, como asistente administrativa. 37 años después, yo era vicepresidenta de operaciones de la filial de Madrid. Conocí a mi marido, Roberto, en 1973. Él era cliente del banco, un arquitecto brillante con una sonrisa que iluminaba cualquier sala. Nos casamos 2 años después y tuvimos nuestro único hijo, Miguel, en 1978. Roberto falleció de cáncer en octubre de 2010, 3 meses antes de los eventos que voy a contar. Aquellos fueron los meses más sombríos de mi vida. Perder el amor de 35 años de matrimonio deja un vacío que ninguna palabra logra describir adecuadamente. Miguel siempre fue un buen hijo, pero quizás un poco ingenuo para su propio bien. Él conoció a Carolina Ruiz en 2006, durante una conferencia de tecnología en Sevilla. Ella era 10 años más joven que él, ambiciosa, articulada, y tenía ese tipo de encanto calculado que algunas personas confunden con confianza genuina. Se casaron rápidamente, en 2007, y yo, queriendo creer en lo mejor, la recibí con los brazos abiertos en la familia. Carolina entró al Banco Mediterráneo en 2008, en el área de recursos humanos. Era competente, no voy a negar eso. Ascendía rápidamente, siempre sabiendo exactamente qué decir y para quién decirlo. Cuando Roberto murió, ella estuvo allí en los velorios y encuentros familiares, siempre diciendo las cosas correctas, siempre ofreciéndome un abrazo o un té. Yo me sentía agradecida por tener una nuera tan atenta durante aquel período devastador. Lo que yo no sabía es que ella estaba estudiando mis vulnerabilidades como un predador estudia a su presa. Los primeros signos fueron tan sutiles que los ignoré por completo. En enero de 2011, poco después de Año Nuevo, Carolina comenzó a hacer pequeños comentarios durante las cenas familiares. «Elena, ¿no pareces demasiado cansada con toda esta carga de trabajo?», preguntaba con una sonrisa preocupada. «Oh, a los 62 años, la mayoría de la gente estaría pensando en desacelerar, disfrutar de la vida. ¿Tú ya has pensado en ello?». Yo me reía y cambiaba de tema. Al fin y al cabo, me encantaba mi trabajo. ¿Por qué iba a pensar en jubilarme cuando estaba en la cima de mi carrera? Yo gestionaba operaciones de 3 de las mayores filiales del banco en toda España. Tenía un equipo de 47 personas bajo mi supervisión directa. Los números de mi departamento eran impecables. ¿Por qué abandonar todo eso? En febrero, comencé a notar algo extraño. Estaba siendo excluida de ciertas reuniones a las que siempre había asistido en los últimos 15 años. Cuando interrogué a mi asistente, Isabel, ella parecía confusa. «Pensé que lo sabía, doña Elena. Carolina dijo que usted había pedido ser removida de esas reuniones mensuales de estrategia para tener más tiempo para...». Bueno, ella no especificó. Mi estómago se apretó, pero mantuve la calma. Fui directamente a hablar con Carolina. Ella estaba en su oficina, que estaba 3 pisos por encima de la mía, un espacio moderno todo de cristal que ella había logrado convencer a la directiva de reformar apenas 6 meses antes. «Carolina, necesito hablar contigo sobre las reuniones de estrategia». Ella levantó los ojos de los documentos en la mesa, con esa expresión de preocupación artificial que yo empezaba a reconocer. «Ah, Elena, siéntese, por favor.
Justo estaba pensando en usted. ¿Cómo se está sintiendo? Estoy bien. ¿Por qué me sentiría mal? Bueno, con la pérdida de Roberto aún tan reciente, y con su carga de trabajo tan pesada, pensé que le gustaría un poco de alivio. Por eso sugerí a Gustavo Campos era nuestro director regional, que se le dispensara de algunas de las reuniones menos esenciales, para que usted pudiera enfocarse en lo que realmente importa, y quién sabe, tener más tiempo para cuidarse. La forma en que ella dijo «cuidarse» tenía un subtexto claro. Yo estaba vieja, frágil, incapaz. Sentí que la rabia subía por mi garganta, pero la suprimí. En ese momento, aún no estaba segura si estaba siendo paranoica o si realmente estaba sucediendo algo. Aprecio la preocupación, Carolina, pero me gustaría seguir participando en todas mis reuniones habituales. No necesito alivio de mi carga de trabajo. Soy perfectamente capaz de gestionar mis responsabilidades. Ella sonrió, pero había algo frío en esa sonrisa. Claro, Elena, veré qué puedo hacer. Pero nada cambió. Las reuniones continuaron sucediendo sin mí. En marzo, recibí mi evaluación de desempeño anual. Yo siempre había recibido evaluaciones excelentes. En los últimos 10 años, nunca saqué menos de 9 sobre 10. Aquel año, recibí 6,5. La evaluación citaba baja energía, falta de iniciativa en nuevos proyectos y desconexión gradual de las responsabilidades de liderazgo. Yo quedé choqueada. ¿Baja energía? Yo llegaba a la oficina a las 7:30 todos los días y rara vez salía antes de las 18:00. ¿Falta de iniciativa? Yo había implementado un nuevo sistema de auditoría interna que le ahorró al banco 2,3 millones de euros en el último año fiscal. ¿Desconexión? ¿Cómo podría estar desconectada si ni siquiera me dejaban participar en las reuniones? Fui inmediatamente al Departamento de Recursos Humanos a exigir explicaciones. El gerente de RRHH, Di Fernando Díaz, era un hombre con quien yo trabajaba hacía 15 años. Él parecía genuinamente incómodo cuando entré en su despacho. Elena, siéntese, por favor. Fernando, ¿qué significa esto? Yo tiré la evaluación sobre su escritorio. Usted sabe que estos comentarios son absurdos. Él suspiró y se frotó la cara con las manos. Lo sé, Elena, lo sé. Pero esa evaluación no vino de mí. Vino de arriba. Carolina tiene autoridad sobre todas las evaluaciones de desempeño de ejecutivos ahora. Ella asumió esa responsabilidad al final del año pasado. ¿Y usted simplemente firmó sin cuestionar? Yo cuestioné. Ella me mostró documentación, informes de reuniones en las que usted no participó, proyectos de los que se ausentó. Ella construyó un caso, Elena, un caso muy bien documentado. Fue en ese momento que empecé a entender la extensión de lo que estaba sucediendo. Carolina no estaba solo intentando empujarme fuera. Estaba construyendo un dossier falso, manipulando registros, creando una narrativa de declive e incompetencia que sencillamente no existía. ¿Pero por qué? Esa pregunta me atormentaba mientras conducía de vuelta a casa aquella noche. ¿Por qué Carolina haría eso? ¿Qué ganaría con mi partida? La respuesta vino 2 semanas después, de una forma que yo nunca podría haber anticipado. Era un jueves por la noche, alrededor de las 22:00. Yo me había quedado hasta tarde en la oficina, como siempre, revisando informes trimestrales. El edificio estaba casi vacío, solo guardias de seguridad y algunas personas del departamento de limpieza. Yo estaba saliendo de mi oficina cuando escuché voces provenientes de la sala de conferencias al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y una de las voces era la de Carolina. Algo en su tono me hizo detenerme. No era la voz dulce y preocupada que ella usaba conmigo. Era cortante, calculadora, fría. Tiene que ser en las próximas 6 semanas, ella estaba diciendo. Su edad y el luto reciente son los principales argumentos. Nadie cuestionará cuando digamos que necesita tiempo para recuperarse emocionalmente. Y con las evaluaciones que ya están en su archivo, nadie pondrá objeciones cuando yo asuma la posición de VP. Mi sangre se heló. Me acerqué a la puerta silenciosamente, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que ellos podrían oírlo. Pero tiene 30 años en la casa, dijo otra voz. Era Javier Montero, uno de los miembros del consejo. La gente hará preguntas. Por eso estoy construyendo el dossier con cuidado, respondió Carolina. Ya tengo 3 clientes importantes, listos para expresar preocupaciones sobre su salud mental. Ellos sugerirán, muy diplomáticamente, que tal vez sea hora de que descanse.
Combina eso con las evaluaciones de desempeño y con el hecho obvio de que está en edad de jubilación, y tenemos un caso sólido. ¿Y Miguel? ¿Él no va a sospechar nada? Carolina se rió. Una risa seca, sin humor. Miguel está de mi lado. Él cree que está ayudando a su propia madre al estar de acuerdo con esto. Lo convencí de que ella está sufriendo más de lo que demuestra, que se está enterrando en el trabajo para huir del dolor. Él realmente cree que le estamos haciendo un favor. Tuve que poner la mano en la pared para equilibrarme. ¿Mi propio hijo? ¿Carolina había envenenado a mi propio hijo contra mí? 6 semanas, entonces, dijo Javier. ¿Estás segura de que puedes cerrarlo? Absoluta. La reunión del Consejo de Mayo será perfecta. Presentaré mi preocupación por Elena, mostraré la documentación y sugeriré una jubilación anticipada honorable con un paquete de indemnización generoso. Todo el mundo estará de acuerdo. Es la solución humanitaria. Y yo asumo la vicepresidencia inmediatamente después. Me alejé de la puerta con las piernas temblorosas. Volví a mi oficina, cerré la puerta con llave y simplemente me senté en la oscuridad por 2 horas, procesando lo que acababa de escuchar. La traición de Carolina era horrible, pero era la traición de Miguel la que realmente me destrozaba. Pero mientras estaba sentada allí en la oscuridad, algo comenzó a cambiar dentro de mí. El dolor y el shock fueron gradualmente reemplazados por algo más fuerte: determinación. Yo no había sobrevivido a 37 años en un sector dominado por hombres. No había criado un hijo sola después de que Roberto enfermó. No había construido mi carrera desde cero solo para ser descartada por una manipuladora ambiciosa. Si Carolina quería guerra, tendría guerra. Pero yo lucharía con mis propias armas: paciencia, inteligencia y documentación meticulosa. A la mañana siguiente, comencé a contraatacar. Pero lo hice silenciosamente, sin dar ninguna indicación de que yo sabía lo que estaba sucediendo. Seguí siendo la Elena de siempre en la oficina, profesional, enfocada, quizás un poco más callada, pero nada que levantara sospechas. Lo que Carolina no sabía es que yo tenía aliados, aliados que ella había subestimado o simplemente ignorado. Isabel, mi asistente desde hacía 12 años, era increíblemente leal. Cuando yo, casualmente, mencioné que necesitaba copias de todos mis informes de desempeño de los últimos 5 años, además de registros de participación en reuniones y documentación de proyectos, ella no hizo preguntas. Simplemente trajo todo en 2 días. Ricardo Sousa, mi colega VP de inversiones, era otro aliado. Él y yo empezamos en el banco el mismo año. Cuando lo invité a almorzar y, cuidadosamente, mencioné algunos de los cambios extraños que estaba notando, él frunció el ceño. Ahora que lo mencionas, Elena, yo también he notado cosas extrañas. Carolina ha tenido muchas reuniones privadas con miembros del consejo, y oí rumores de que está hablando con clientes importantes, diciendo que que estás pensando en jubilarte pronto. ¿Rumores? Mi tono fue cuidadosamente neutro. Sí, aparentemente está preparando a la gente para una transición de liderazgo, como si fuera inevitable. Anoté mentalmente cada detalle. Interesante, muy interesante. Ricardo me miró con preocupación. Elena, ¿qué está pasando? Aún no estoy segura, Ricardo, pero cuando lo sepa, serás el primero en saberlo. Durante las próximas 4 semanas, me convertí en una sombra silenciosa, observando todo, documentando todo, pero sin hacer nada abiertamente. Descubrí que Carolina había alterado registros de RRHH para hacer parecer que yo había declinado participar en varios proyectos importantes, cuando en realidad yo nunca había sido informada sobre esos proyectos. Descubrí que estaba agendando reuniones con clientes importantes y diciéndoles que yo estaba tomándose un tiempo para lidiar con asuntos personales. Completamente falso. Más doloroso, descubrí que Miguel realmente creía que yo estaba en crisis. En una visita para cenar, a la que curiosamente Carolina no asistió alegando trabajo, él intentó gentilmente abordar el asunto conmigo. Mamá, sé que el último año ha sido difícil. Perder a papá fue el más difícil de mi vida, dije honestamente, y admiro tanto tu fuerza. Pero mamá, tienes que pensar en ti, en tu salud, en tu bienestar. Mi bienestar está bien, querido. Pero trabajas tanto, no paras.
Carolina mencionó que te estás quedando en la oficina hasta tarde todas las noches, que pareces exhausta en las reuniones, que algunos clientes han expresado preocupación. Ah, entonces así era como lo estaba haciendo, usando a Miguel como mensajero, transformando mi arduo trabajo en síntomas de colapso emocional. Miguel, dije tranquilamente, ¿confías en mí? Claro, mamá. Entonces confía cuando te digo que estoy bien, mejor que bien, de hecho. Y en las próximas semanas voy a demostrarlo. Él pareció confundido, pero asintió. Pude ver que Carolina había plantado semillas de duda, pero su amor por mí aún era más fuerte. Esto me dio esperanza. Fue un martes, 3 semanas después de escuchar la conversación de Carolina, que ocurrió el siguiente gran desarrollo. Yo estaba en casa, alrededor de la medianoche, cuando mi teléfono sonó. Era un número bloqueado, pero algo me dijo que contestara. ¿Aló? Silencio por un momento, luego una voz masculina que no reconocí inmediatamente. ¿Doña Elena? Soy Adrián. Adrián Torres. Adrián Torres. Me tomó un segundo procesar. Él había sido analista junior en el banco hacía 15 años, trabajando directamente conmigo. Un chico brillante al que yo había mentoreado. Luego se fue a trabajar a un banco de la competencia en Bilbao. Adrián, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Estoy bien, doña Elena, pero no estoy llamando para ponernos al día. Estoy llamando porque oí algo hoy que creo que usted necesita saber. Mi corazón se aceleró. Estoy escuchando. Carolina Ruiz. Ella está en negociaciones con nuestro banco aquí en Bilbao, para una posición de VP de operaciones, posición que curiosamente aún no está vacante. Ella, esencialmente, está asegurando su próximo empleo antes incluso de hacer el movimiento fuera del Mediterráneo. Entonces era eso. No solo estaba intentando sacarme para tomar mi puesto, estaba usando mi cargo como trampolín para algo mejor. Planeaba quedarse el tiempo suficiente para añadir VP del Banco Mediterráneo a su currículum y luego saltar a un puesto mejor en otro lugar. Adrián, ¿tienes alguna prueba de eso? Tengo correos electrónicos, intercambios entre ella y nuestro director de RRHH. Puedo reenviárselos, pero doña Elena, necesito discreción total. No puedo ser involucrado en esto públicamente. Tiene mi palabra. Envíelo a mi correo personal, no al del banco. Los correos llegaron 20 minutos después. Eran incriminatorios. Carolina no solo estaba planeando mi salida, tenía toda una progresión de carrera mapeada, usando mi cargo como escalón. En los correos incluso mencionaba que la posición estaría disponible a más tardar en junio y que ella ya había preparado el terreno para una transición suave. Imprimí todo, lo añadí a mi creciente dossier. Y entonces, por primera vez en semanas, sonreí. Carolina había sido tan meticulosa en construir su caso contra mí que se había olvidado de cubrir sus propios rastros. Pero yo aún necesitaba más. Necesitaba algo incuestionable, irrefutable. Necesitaba consejo legal. El jueves siguiente salí de la oficina más temprano, diciéndole a Isabel que tenía una cita médica, lo que Carolina seguramente interpretaría como confirmación de sus narrativas sobre mi salud en declive. Y fui al centro de Madrid, a la oficina de Clara Domínguez. Clara era una de las mejores abogadas laboralistas de toda España. Yo la conocía socialmente, nuestros maridos habían sido amigos, pero nunca había necesitado sus servicios profesionalmente. Hasta ahora. Elena me recibió calurosamente, pero su expresión se puso seria cuando vio los 3 archivadores que yo cargaba. Esto parece serio. ¿Lo es? Pasé las siguientes 2 horas contándole todo a Clara, mostrándole toda la documentación que había recolectado, los registros alterados, las evaluaciones falsas, los correos de Bilbao, transcripciones de conversaciones que testigos habían presenciado. Cuando terminé, Clara tenía una expresión sombría. Elena, lo que le están haciendo es discriminación por edad, construcción de un dossier falso y potencialmente fraude corporativo. Usted tiene un caso sólido, muy sólido. Pero los procesos son públicos, demorados y agotadores, especialmente a su edad. Se corrigió rápidamente al ver mi expresión. Disculpe, no quise decirlo de esa forma. Lo que quiero decir es que un proceso puede arrastrarse por años. Consumirá su energía, sus finanzas, su reputación. Incluso si gana, pierde. Entonces, ¿qué sugiere? Clara se recostó en la silla, estudiándome cuidadosamente. ¿Tiene bazas que Carolina desconozca? Pensé por un momento. Bazas. ¿Qué tenía yo que ella no supiera? Y entonces me acordé. ¿Cómo pude olvidarlo?
Las acciones, dije en voz baja. Clara frunció el ceño. ¿Qué acciones? Cuando el banco pasó por reestructuración en 1997, algunos de los ejecutivos senior tuvieron la opción de comprar acciones a un precio muy reducido. Yo compré todas las que pude. Después, cuando Roberto enfermó, usé parte de la herencia de mi madre para comprar algunas más cuando uno de los fundadores estaba vendiendo su participación. Nunca hablé mucho de esto, ni siquiera con Miguel. Formaba parte de mi planificación de jubilación privada. ¿Cuántas acciones tiene, Elena? La última vez que verifiqué, alrededor del 19% del total del banco. Clara se sentó erguida en la silla. ¿19%? Eso la convierte en la segunda mayor accionista individual después de la familia Domínguez. Sí, pero siempre he sido una accionista silenciosa. Nunca usé mi poder de voto, nunca hice ningún movimiento. Lo veía como inversión, no como palanca política. Elena, Clara estaba sonriendo ahora. Usted no necesita un proceso. Tiene un poder que Carolina ni sueña que existe. Con el 19% de las acciones, puede exigir una reunión del consejo, puede influir en decisiones importantes, puede esencialmente bloquear cualquier movimiento importante que el banco intente hacer. La implicación de aquello comenzó a formarse en mi mente. Yo no era una ejecutiva vulnerable siendo empujada fuera. Yo era una accionista mayoritaria siendo irrespetada. La dinámica de poder era completamente diferente. ¿Qué hago? Primero, necesitamos verificar su posición accionaria actual y garantizar que todo esté en orden legalmente. Segundo, necesitamos contactar a la abogada corporativa del banco. ¿Aún es Carmen Walsh? Sí, Carmen Walsh. Está allí desde la fundación del banco. Perfecta. Carmen es absolutamente incorruptible. Si le explicamos la situación, ella garantizará que todo se haga dentro de la ley. Y tercero, Clara sonrió con satisfacción. Necesitamos planear el timing. Carolina está esperando hacer su movimiento en la reunión de mayo. Sugiero que dejemos que ella crea que todo va según lo planeado, y entonces la sorprendemos en el momento exacto. Pasamos una hora más planeando la estrategia. Cuando salí de la oficina de Clara, me sentía diferente, más ligera, más fuerte. Por primera vez en meses, yo no estaba reaccionando a los movimientos de Carolina. Yo estaba dictando el juego. La reunión con Carmen Walsh sucedió 3 días después, en su despacho privado, en lo alto del edificio del banco. Carmen tenía 68 años, cabello plateado siempre recogido en un moño elegante, y ojos que no perdían nada. Ella había sido abogada corporativa del Banco Mediterráneo por 40 años. Elena, me saludó calurosamente. No hablamos directamente desde hace mucho tiempo, aunque claro, siempre supe de sus acciones en el banco. ¿Usted lo sabía? Mi querida, es mi trabajo saber esas cosas. La estructura accionaria del banco es algo que monitoreo cuidadosamente. Usted es nuestra segunda mayor accionista individual. Y aún así, nunca lo mencionó en los últimos años. Carmen sonrió. Usted nunca expresó interés en ejercer ese poder. Asumí que prefería mantener su influencia silenciosa. Pero Clara me llamó ayer y sugirió que tal vez ha llegado la hora de que use su posición. ¿Estoy en lo cierto? Pasé la siguiente hora explicándole todo. A diferencia de la incomodidad que Fernando, en RRHH, demostró, Carmen se puso visiblemente irritada a medida que escuchaba. Esto es ultrajante, dijo cuando terminé. No solo éticamente repugnante, sino potencialmente ilegal en múltiples frentes. La manipulación de registros de RRHH, la diseminación de información falsa a clientes, la construcción intencional de un dossier fabricado. Todo esto expone al banco a una responsabilidad legal significativa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, como accionista mayoritaria, usted tiene ciertos derechos. Puede convocar una reunión extraordinaria del Consejo. Puede exigir auditoría de cualquier departamento. Y, más relevante para esta situación, puede exigir la revisión de cualquier decisión de personal que afecte a ejecutivos senior. Pero yo no quiero solo bloquear sus planes, quiero exponerla, quiero que todos vean exactamente lo que intentó hacer. Carmen pensó por un momento. ¿La reunión de mayo que ella está planeando usar para forzar su jubilación? ¿Cuándo es? 15 de mayo, dentro de 3 semanas. Y antes de eso, está el evento anual de clientes el 8 de mayo. Sí, el cóctel de networking. Alrededor de 200 clientes importantes, todos los ejecutivos, miembros del consejo. Perfecto.
dijo Carmen con una sonrisa que habría asustado a un tiburón. Aquí está lo que sugiero. El plan que Carmen delineó era arriesgado, pero brillante. Exigiría timing perfecto y nervios de acero, pero si funcionaba, no solo salvaría mi carrera, destruiría completamente la credibilidad de Carolina. Las 3 semanas siguientes fueron las más tensas de mi vida. Tenía que actuar normalmente, seguir siendo la Elena aparentemente en declive que Carolina esperaba ver, mientras secretamente preparaba cada detalle de mi contraofensiva. Carolina, para su crédito, estaba volviéndose más audaz. Ahora hablaba abiertamente sobre los próximos cambios de liderazgo y nueva energía en el departamento de operaciones. Algunos colegas comenzaron a mirarme con pena. Otros simplemente evitaban mi mirada, incómodos con lo que claramente veían como mi inminente salida. Miguel continuó intentando, gentilmente, convencerme de considerar mis opciones. En una cena particularmente dolorosa, me dijo: «Mamá, Carolina me mostró algunas de las evaluaciones, los comentarios sobre tu energía y compromiso. Ella está preocupada por ti. Yo estoy preocupado por ti». Me tomó toda mi fuerza de voluntad no contarle todo en ese momento, pero yo sabía que, si lo hacía, él confrontaría a Carolina y toda la operación se vería comprometida. Así que simplemente dije: «Confía en mí, Miguel. Solo unas semanas más, y entonces todo quedará claro». Finalmente, llegó el día 8 de mayo. El evento anual de clientes se realizaba en el salón de baile del Hotel Palace, en el centro de Madrid. Era un evento glamoroso. Hombres de smoking, mujeres de vestidos de gala, champán francés, música en vivo. Yo llegué temprano, llevando un vestido azul marino simple pero elegante, e hice lo que siempre hacía en estos eventos. Circulé, hablé con clientes, fui la profesional de siempre. Carolina llegó 20 minutos después de mí, deslumbrante en un vestido rojo que probablemente costó más que mi salario mensual. Estaba radiante, confiada, claramente anticipando su momento de triunfo. La vi conversando animadamente con Javier Montero y otros miembros del consejo. Vi cuando subió al pequeño escenario donde se harían los discursos. El director general, Antonio Domínguez, hizo los comentarios de apertura habituales. Luego, le pasó el micrófono a Carolina. «Gracias, Antonio. Buenas noches a todos. Siempre es un placer ver tantas caras conocidas aquí». Hizo una pausa para el efecto dramático. «Esta noche tengo un anuncio importante que hacer. Uno que marca el fin de una era y el comienzo de otra». Pude sentir las miradas volviéndose hacia mí. Aquí estaba. Iba a hacer su jugada públicamente, delante de todos nuestros clientes más importantes. Como muchos de ustedes saben, Elena Morales ha sido una figura fundamental en el Banco Mediterráneo por casi 4 décadas. Su dedicación, su profesionalismo, su contribución, todo eso es innegable. Pero pude oír el pero llegando. Sin embargo, después de mucha consideración y conversaciones cuidadosas con Elena y su familia, hemos decidido que ha llegado el momento de que ella dé un paso importante en su jornada personal. Elena se estará jubilando, efectivamente al final de este mes, para enfocarse en su salud y bienestar personal, después de la trágica pérdida de su marido el año pasado. Hubo murmullos por la sala. Yo no me moví. Simplemente me quedé allí, observando a Carolina tejer su telaraña de mentiras. Es con gran honor y humildad que acepto la responsabilidad de asumir la vicepresidencia de operaciones. Sé que son zapatos difíciles de llenar, pero prometo continuar el legado de excelencia que Elena ha establecido. Ella estaba sonriendo ahora, claramente esperando aplausos. En su lugar, hubo un silencio incómodo. La gente no sabía cómo reaccionar. Fue entonces cuando me moví. Caminé tranquilamente a través de la multitud en dirección al escenario. Carolina me vio acercarme y algo cruzó su rostro. Sorpresa, tal vez, o irritación por yo estar interrumpiendo su momento. «Elena», dijo ella en el micrófono, la sonrisa aún fija. «Qué lindo que estés aquí para compartir este momento». Yo tomé el micrófono de su mano con firmeza, no con agresividad, sino con la autoridad de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. «Gracias, Carolina. Pero creo que hay algunas cosas que necesitan ser aclaradas». Mi voz estaba tranquila, clara, amplificada para toda la sala. Primero, yo no me estoy jubilando. Nunca tuve ninguna conversación sobre jubilación con Carolina o con cualquier miembro de mi familia. Esa afirmación es completamente falsa.
El silencio en la sala se hizo aún más denso. Pude ver a Carolina pálida, con los ojos desorbitados. Antonio Domínguez estaba de pie, claramente confundido sobre lo que estaba sucediendo. Segundo, me gustaría abordar los comentarios sobre mi salud y bienestar. Sí, perdí a mi marido el año pasado, y fue devastador, pero eso no afectó mi capacidad profesional de ninguna forma. De hecho, mis números de desempeño en este último año fueron los mejores de mi carrera. Información que puede ser verificada en los informes reales de operaciones, no en las evaluaciones alteradas que se pusieron en mi archivo. Pude ver a Fernando Díaz, de RRHH, hundiéndose en su silla. Tercero, y esto es importante para todos ustedes aquí presentes esta noche, me giré para encarar a la audiencia. En los últimos 6 meses, ha habido una campaña sistemática para minar mi posición en este banco. Registros fueron alterados, reuniones fueron realizadas sin mi presencia o conocimiento, e información falsa fue diseminada, incluso a algunos de ustedes, sobre mi estado mental e intenciones de jubilarme. Ahora había murmullos crecientes. Reconocí a varios clientes importantes asintiendo, claramente recordando conversaciones que ahora tenían sentido bajo una nueva luz. Esta campaña fue orquestada por una persona con un objetivo muy específico: forzar mi salida para que ella pudiera asumir mi cargo. Miré directamente a Carolina. Y yo tengo evidencias de todo esto. Esto es ridículo. Carolina había recuperado la voz, su rostro enrojecido por la ira o la vergüenza, o ambas. Elena, con todo respeto, creo que está bajo un tremendo estrés y no está pensando con claridad. Estoy pensando con absoluta claridad, la interrumpí. Tan claramente que documenté cada reunión de la que fui excluida sin mi conocimiento, cada registro alterado, cada conversación que usted tuvo esparciendo rumores sobre mi salud, incluyendo, hice una pausa significativa, la conversación que usted tuvo con Javier Montero a las 22:00 de un jueves, hace 6 semanas, donde usted delineó su plan completo para forzar mi salida. El rostro de Javier Montero palideció visiblemente. Carolina abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. También tengo documentación de las negociaciones que usted ha estado llevando a cabo con el Banco del Norte en Bilbao, para una posición de VP que planeaba asumir tan pronto como añadiera vicepresidenta del Banco Mediterráneo a su currículum. Usted no solo estaba intentando sacarme, estaba usando mi cargo como trampolín para su próxima oportunidad. La sala estalló en murmullos. Vi a Carmen Walsh entre la multitud, asintiendo con aprobación. Vi a Ricardo Sousa, con una expresión de shock e ira. Y vi a Miguel, mi hijo, con una expresión de horror creciente mientras procesaba lo que estaba oyendo. Elena, esto es... no puede probar nada de eso, intentó Carolina, pero su voz temblaba ahora. De hecho puedo, y lo haré. En la reunión extraordinaria del Consejo que está agendada para mañana a las 9:00 de la mañana, una reunión que yo, como segunda mayor accionista individual de este banco, convoqué formalmente hace 3 días. Fue ahí donde Carolina realmente entendió la extensión de lo que estaba sucediendo. ¿Accionista? ¿Usted? No. Sí, yo poseo el 19% de las acciones del Banco Mediterráneo, algo que, aparentemente, usted nunca se tomó la molestia de verificar antes de iniciar su pequeña campaña. Me giré hacia Antonio Domínguez. Señor Domínguez, pido disculpas por interrumpir este evento tan importante, pero pensé que nuestros clientes merecían oír la verdad en lugar de más manipulaciones. Antonio estaba claramente intentando procesar todo. Para su crédito, recuperó la compostura rápidamente. Agradezco la transparencia, Elena. Claramente, hay cuestiones serias que deben ser abordadas. Carmen miró a la abogada. ¿Confirma que una reunión del Consejo ha sido formalmente convocada? Sí, respondió Carmen, su voz resonando en la sala. Elena ejerció sus derechos como accionista mayoritaria. La reunión tendrá lugar mañana a las 9:00, y todos los miembros del Consejo ya han sido notificados. Antonio asintió. Muy bien, entonces sugiero que continuemos este evento según lo planeado y tratemos estos asuntos internos en el foro apropiado mañana. Devolví el micrófono y bajé del escenario. Lo que sucedió a continuación fue inesperado. Cliente tras cliente se acercó a mí, estrechando mi mano, expresando apoyo.
Algunos mencionaron conversaciones que habían tenido con Carolina, donde ella los había preparado para mi salida, y cómo aquello había parecido extraño en su momento. Otros simplemente dijeron que siempre habían admirado mi trabajo y se sintieron aliviados de saber que no me iba. Carolina desapareció del evento en minutos. La vi saliendo apresuradamente, su vestido rojo desapareciendo por la puerta como una mancha de sangre. Pero la persona con la que más quería hablar estaba parada cerca del bar, mirándome con una expresión que nunca había visto antes. Miguel. Caminé hacia él lentamente. No dije nada, solo esperé. Mamá. Su voz estaba ronca. ¿Lo que ella me contó, todo era mentira? Sí, querido, todo. Me dijo que estabas al borde del colapso, que estabas trabajando demasiado porque no podías lidiar con la pérdida de papá, que los clientes estaban preocupados, que el consejo estaba preocupado. Me hizo creer que estaba intentando ayudarte, que era lo correcto. Lo sé, te manipuló a ti también. Lágrimas se estaban formando en sus ojos. Te traicioné, mi propia madre. Le creí a ella en lugar de creerte a ti. Tomé sus manos entre las mías. No me traicionaste, Miguel. Fuiste engañado por alguien muy buena en engañar, alguien a quien amabas y en quien confiabas. Eso no es traición, es ser humano. ¿Cómo puedes perdonarme? Porque eres mi hijo y porque entiendo que el amor nos hace vulnerables a la manipulación. Carolina usó tu amor por mí en tu contra. Eso no es culpa tuya. Él me abrazó allí mismo, en medio del salón de baile, mientras la gente discretamente desviaba la mirada. Y por primera vez en meses, sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser reparadas. La reunión del consejo, el momento de la verdad. La reunión del consejo a la mañana siguiente se llevó a cabo en la sala de conferencias principal del banco, en el 20º piso. Los 9 miembros del consejo estaban presentes, así como Carmen Walsh, Fernando Díaz, de RRHH, y Antonio Domínguez. Carolina estaba allí también, sentada en la esquina más distante de la mesa, su rostro una máscara de contención profesional, pero yo podía ver sus manos temblando ligeramente. Carmen comenzó con los procedimientos formales. Esta es una reunión extraordinaria del Consejo, convocada por la accionista Elena Morales Vega, que ostenta el 19,2% de las acciones del Banco Mediterráneo. La agenda es revisar serias alegaciones de mala conducta relacionadas con prácticas de recursos humanos y posible discriminación por edad. Ella me hizo un gesto. Me levanté, poniendo sobre la mesa el archivador que había preparado, ahora conteniendo casi 400 páginas de documentación. Señores y señoras del Consejo, en los últimos 6 meses fui objeto de una campaña sistemática para forzar mi jubilación. Esta campaña involucró alteración de registros de RRHH, exclusión deliberada de reuniones y procesos de toma de decisiones, diseminación de información falsa a clientes y colegas, y fabricación de evaluaciones de desempeño negativas. Pasé la siguiente hora detallando cada incidente, mostrando documentación para cada alegación. Mostré los registros originales de reuniones versus los registros alterados. Mostré los correos electrónicos de clientes, confirmando que Carolina había hablado con ellos sobre mi inminente jubilación, conversaciones que habían sucedido sin mi conocimiento. Mostré las evaluaciones de desempeño falsificadas comparadas con mis números reales de producción. Y entonces, en el clímax de la presentación, dije, y tengo una grabación de la conversación entre Carolina Ruiz y el consejero Javier Montero, donde ella delinea explícitamente su plan. Javier palideció. Elena, yo quiero explicar. No necesita explicar ahora, Javier. Solo escuchen. Carmen había ayudado a preparar la grabación. Yo había grabado aquella conversación en mi teléfono aquella noche de jueves, hace 6 semanas. La calidad no era perfecta, pero las palabras eran lo suficientemente claras. La voz de Carolina llenó la sala. Tiene que ser en las próximas 6 semanas. Su edad y el luto reciente son los principales argumentos. Nadie cuestionará cuando digamos que necesita tiempo para recuperarse emocionalmente. Cuando la grabación terminó, el silencio fue absoluto. Carolina estaba mirando a la mesa, su rostro blanco como el papel. Antonio finalmente habló, su voz pesada. «Carolina, ¿tiene algo que decir en su defensa?» Ella levantó la cabeza. Por un momento pensé que iba a negar todo, pero entonces algo se rompió.
Tal vez ella sabía que no tenía escapatoria. Yo estaba intentando hacer lo mejor para el banco. Elena es una ejecutiva excepcional, pero tiene 62 años. Pensé que sería mejor para todos si hubiese una transición planeada. ¿Planeada? Mi voz era gélida. ¿Llama usted planificación a manipular registros y esparcir mentiras? ¿Llama usted transición a sabotearme sistemáticamente? Usted no entiende la presión bajo la que estaba. Necesitaba probar que podía liderar a alto nivel. Necesitaba ese cargo en mi currículum. ¿Para poder irse y tomar otro empleo? Carmen interrumpió, arrojando sobre la mesa las impresiones de los correos electrónicos de Bilbao. Usted ni siquiera estaba planeando quedarse. Solo estaba usando el Banco Mediterráneo como trampolín. Carolina no tuvo respuesta para eso. Antonio miró a los otros miembros del consejo. Necesitamos votar. Primera cuestión. ¿Debe Elena Morales ser reintegrada completamente en su posición de vicepresidenta de operaciones, con todas las evaluaciones falsas removidas de su archivo? Fue unánime. 9 votos a favor. Segunda cuestión. ¿Debe iniciarse un proceso disciplinario formal contra Carolina Ruiz por mala conducta profesional, manipulación de registros corporativos y discriminación por edad? Nuevamente, unánime, incluyendo el voto de Javier Montero, que claramente estaba intentando salvar su propio pellejo. Tercera cuestión. ¿Debe Carolina Ruiz ser suspendida inmediatamente de todas sus funciones mientras la investigación está en curso? Una vez más, unánime. Antonio se giró hacia Carolina. Lo siento mucho, Carolina, pero a la luz de estas evidencias no tengo elección. Queda usted suspendida con efecto inmediato. Deberá entregar su identificación, acceso al sistema y todos los materiales corporativos a RRHH antes de que termine el día. Carolina se levantó, sus piernas visiblemente temblando. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Había odio allí, pero también algo más. Miedo, tal vez, o arrepentimiento. No lo sé, y honestamente, ya no me importaba. Salió de la sala sin decir una palabra, pero yo no había terminado. Hay una cuestión más que debe ser abordada, dije, mirando directamente a Antonio. La investigación debe ir más allá de Carolina. Ella no pudo haber hecho todo esto sola. Fernando, miré al gerente de RRHH. Usted me admitió que sabía que las evaluaciones eran problemáticas, pero las aprobó de todas formas. Javier, miré al consejero. Usted estaba directamente involucrado en su planificación. Y hay otros que, como mínimo, hicieron la vista gorda a lo que estaba sucediendo. Antonio asintió gravemente. Usted está en lo correcto. La investigación será exhaustiva. Cualquiera que haya sido cómplice o negligente enfrentará consecuencias. Carmen se inclinó. También sugiero que Elena sea promovida a vicepresidenta senior, con supervisión expandida incluyendo recursos humanos. Claramente, hay necesidad de reforma en ese departamento. La votación para esto también fue unánime. Consecuencias y redención. En las semanas siguientes, los resultados de la investigación fueron devastadores para Carolina y sus cómplices. Fernando fue degradado y transferido a una sucursal menor en Salamanca. Javier Montero renunció del consejo antes de que pudiera ser removido, y se descubrió que Carolina había hecho algo aún más serio. Había implementado políticas informales de RRHH que sistemáticamente apuntaban a empleados más viejos en toda la organización. 3 otros ejecutivos con más de 55 años habían sido amablemente incentivados a jubilarse en los últimos 2 años, todos bajo su asesoramiento. 2 de ellos me contactaron después de que la historia salió a la luz, agradeciéndome por exponer lo que les había sucedido a ellos también. La investigación se expandió a una auditoría completa de las prácticas de RRHH. Descubrimos discriminación sistemática, no solo por edad, sino en algunas contrataciones y promociones. El banco tuvo que implementar una reforma completa de sus políticas de recursos humanos, con entrenamiento obligatorio sobre discriminación para todos los gerentes. En cuanto a Carolina, su caída fue rápida y total. Ella intentó negociar una salida silenciosa, pero el banco se negó. Fue formalmente despedida por causa justificada, perdiendo todos los beneficios y bonos. Intentó demandar por despido improcedente, pero su abogado retiró el caso después de ver la evidencia que teníamos en su contra. El banco en Bilbao,
por supuesto, retiró inmediatamente su oferta cuando se enteraron del escándalo. De hecho, la historia se propagó rápidamente por la comunidad bancaria española. Carolina se volvió esencialmente imposible de contratar en cualquier posición ejecutiva en el sector financiero. Oí a través de conexiones que eventualmente encontró trabajo en una empresa de consultoría menor en Barcelona, en una posición muy inferior a la que había dejado. Su reputación estaba arruinada, y estaba arruinada justamente. Pero el daño más profundo, creo yo, fue en su matrimonio. Miguel la confrontó la noche después de la reunión del consejo. Yo no estuve presente. Él me lo contó después, pero fue brutal. Ella intentó inicialmente hacerse la víctima, diciendo que solo estaba intentando ayudar a la familia, que yo era una amenaza para mi propia salud, con mi dedicación al trabajo. Miguel no aceptó nada de eso. Usaste mi amor por mi madre para manipularme, le dijo. Me hiciste creer que estabas ayudando, cuando en realidad solo estabas avanzando tu propia carrera. Me convertiste en una herramienta contra mi propia familia. Se separaron una semana después. El divorcio se finalizó en 4 meses. Carolina no impugnó, probablemente porque sabía que cualquier batalla legal pública solo traería más atención a lo que había hecho. Miguel eventualmente se mudó de vuelta a Valencia, donde consiguió un empleo en una empresa de tecnología. Necesitaba distancia de Madrid, distancia de los recuerdos. Nuestra relación fue lentamente sanando. Había confianza por reconstruir, pero estábamos trabajando en ello. Cenábamos juntos toda la semana y lentamente hablábamos sobre las cosas que eran importantes. Él me pedía perdón repetidamente hasta que finalmente le dije: Miguel, ya estás perdonado, ahora necesitas perdonarte a ti mismo. En cuanto a mí, mi vida profesional floreció de formas que no esperaba. Como vicepresidenta senior con supervisión de RRHH, implementé reformas que realmente hicieron una diferencia. Creamos políticas claras contra la discriminación por edad, establecimos procesos transparentes de evaluación de desempeño e implementamos entrenamiento obligatorio sobre sesgos inconscientes. También me convertí en mentora formal de ejecutivos más jóvenes en el banco, no para protegerlos o mimarlos, sino para enseñarles lo que aprendí, que la ambición es admirable, pero la ambición sin integridad es destructiva. Que se puede ascender en la carrera sin pisotear a otros, que el verdadero éxito no se mide solo por títulos y salarios, sino por el respeto que te ganas y el legado que dejas. Ricardo Sousa se convirtió en uno de mis aliados más cercanos en el liderazgo. Juntos, transformamos la cultura del banco. No fue fácil. El cambio nunca lo es, pero fue necesario. Y honestamente, fue una de las cosas más gratificantes que hice en toda mi carrera. 3 años después de los eventos que describí, en 2014, cuando yo tenía 65 años, recibí un honor inesperado. La Asociación Española de Ejecutivos Bancarios me dio el premio de Ejecutiva del Año, citando específicamente mi coraje al enfrentar prácticas discriminatorias y liderazgo al implementar reformas significativas en la gestión de recursos humanos en el sector bancario. En el discurso de aceptación, hablé sobre algo que había aprendido durante aquel periodo difícil. La verdadera fuerza, dije, no está en nunca ser derribado. Está en levantarse cuando se es derribado. Está en transformar la traición en sabiduría, el dolor en propósito y la adversidad en oportunidad de hacer mejor. Vi a muchos asentir en la audiencia y me di cuenta de que mi historia no era única. ¿Cuántos otros habían enfrentado discriminación silenciosa? ¿Cuántos habían sido empujados fuera antes de que estuvieran listos? ¿Cuántos habían perdido no por falta de competencia, sino por falta de poder o conocimiento para luchar? Decidí que usaría mi plataforma para hablar sobre eso. En los años siguientes, di charlas en conferencias, escribí artículos para publicaciones especializadas y aconsejé a otros que enfrentaban situaciones similares. No estaba solo defendiéndome a mí misma. Estaba defendiendo a toda una generación de profesionales experimentados que estaban siendo descartados prematuramente. En 2016, ayudé a fundar una organización sin fines de lucro llamada Experiencia Valorada, dedicada a combatir la discriminación por edad en el lugar de trabajo en toda España. Trabajamos con empresas para implementar mejores políticas, proporcionamos recursos legales para trabajadores que enfrentan discriminación
y abogamos por cambios legislativos más fuertes. El trabajo me dio nuevo propósito. Sí, aún tenía mi posición en el banco. Trabajé allí hasta jubilarme voluntariamente en 2019, a mis 69 años, en mis propios términos. Pero esa organización se convirtió en mi verdadera pasión, porque yo sabía, profundamente, lo que era casi perderlo todo. Y yo quería garantizar que otros tuvieran las herramientas para luchar cuando enfrentaran lo que yo enfrenté. Miguel eventualmente se casó de nuevo, en 2017, con una profesora maravillosa llamada Laura. Me dieron 2 nietos, Mateo y Sofía, que son la alegría de mi vida. Cuando los veo, pienso en Roberto y en cuánto le habría encantado conocerlos. Y pienso en cómo casi perdí la oportunidad de estar aquí para ellos, si Carolina hubiera logrado sus planes. A veces, todavía pienso en aquel momento en el Hotel Palace, cuando tomé el micrófono de las manos de Carolina. Fue un punto de inflexión, no solo en mi carrera, sino en mi vida. Fue el momento en que dejé de ser la víctima silenciosa y me convertí en la protagonista de mi propia historia. La gente frecuentemente me pregunta si odio a Carolina. La respuesta honesta es no. Sentí rabia en su momento, por supuesto, rabia intensa. Pero con el tiempo, la rabia se transformó en algo más cercano a lástima. Carolina era tan ambiciosa, tan enfocada en subir, que destruyó todo a su paso, incluida ella misma. Podría haber tenido una carrera brillante si hubiera elegido construirla con integridad en lugar de manipulación, pero ella eligió el camino fácil y pagó el precio por ello. Lo que aprendí durante aquellos meses sombríos de 2011 fue que la paciencia es un arma poderosa. Carolina estaba tan apurada, tan impaciente por alcanzar sus objetivos, que cometió errores, dejó rastros, subestimó a sus oponentes. Yo, por otro lado, esperé. Observé, documenté, y cuando llegó el momento de actuar, actué con precisión. También aprendí que nunca debemos asumir que lo sabemos todo sobre una situación. Carolina asumió que yo era solo una ejecutiva envejecida sin poder real. Nunca se tomó la molestia de verificar mi posición accionaria. Esa supervisión le costó todo. Es una lección que nunca olvidé y que comparto con los jóvenes profesionales a los que mentoreo. Siempre haga su tarea. Siempre entienda completamente el terreno que está pisando. La arrogancia lleva a la ceguera, y la ceguera lleva a la derrota. Otra lección crucial fue sobre la importancia de los aliados. Isabel, mi asistente leal. Ricardo, mi colega que creyó en mí. Clara, la abogada que me dio consejos estratégicos brillantes. Carmen, la abogada corporativa que usó su posición para garantizar que se hiciera justicia. Adrián, el ex empleado que arriesgó su posición para avisarme sobre las negociaciones en Bilbao. Ninguno de nosotros lucha solo. Siempre hay personas que están dispuestas a apoyar la justicia si les damos la oportunidad. Y finalmente, aprendí sobre el valor de la documentación. En un mundo donde la verdad puede ser manipulada y la historia reescrita, la documentación sólida es su mejor defensa. Cada correo electrónico que salvé, cada registro que copié, cada conversación que presencié, todo eso se convirtió en parte del caso que construí. La verdad, sin evidencia, es solo opinión. Pero la verdad con documentación, eso es poder. Hoy, a mis 75 años, cuando miro hacia atrás, veo mi vida como un viaje de resiliencia. Crecí pobre, pero trabajé duro y subí. Perdí el amor de mi vida, pero encontré fuerzas para continuar. Fui traicionada por alguien que debería amarme, pero sobreviví y prosperé. Y ahora, dedico mi tiempo a ayudar a otros a hacer lo mismo. Todavía vivo en Madrid, en el mismo apartamento donde Roberto y yo criamos a Miguel. El lugar está lleno de recuerdos, buenos y malos, pero aprendí que los recuerdos malos hacen que los buenos sean aún más preciosos. Nos enseñan a apreciar lo que tenemos mientras lo tenemos. Todas las mañanas me despierto, hago café y me siento en el balcón que da al Parque del Retiro. Observo la ciudad despertar y siento gratitud. Gratitud por haber sobrevivido. Gratitud por haber luchado. Gratitud por las segundas oportunidades que la vida nos da si estamos dispuestos a agarrarlas. La historia que conté no es solo sobre traición corporativa o ambición desenfrenada. Es sobre algo mayor, sobre dignidad humana,
sobre el derecho de cada persona a ser juzgada por sus acciones y capacidades, no por su edad o circunstancias personales, sobre el derecho a escribir el final de la propia historia, en lugar de que alguien más lo escriba por ti. Carolina intentó escribir mi final. Decidió que yo era demasiado vieja, demasiado triste, demasiado débil para continuar, pero se equivocó. Y al probar que se equivocaba, no solo salvé mi propia carrera, ayudé a cambiar la conversación sobre edad y experiencia en el lugar de trabajo español. Ahora, cuando veo a profesionales mayores siendo valorados por su experiencia, cuando veo políticas más justas siendo implementadas, cuando oigo historias de personas que lucharon contra la discriminación y vencieron, sé que fui parte de eso. No sola, claro, pero parte. Y eso significa algo. Volviendo a la pregunta que hice al principio, ¿alguna vez se han sentido traicionados por alguien de su propia familia? ¿Alguien en quien confiaban ciegamente y que usó esa confianza contra ustedes? Si la respuesta es sí, quiero que sepan algo importante. No están solos, y más importante aún, pueden sobrevivir a eso, pueden prosperar después de eso. La traición duele. No voy a mentir sobre eso. Duele profundamente, especialmente cuando viene de alguien cercano. Miguel necesitó años para procesar completamente lo que Carolina había hecho. Yo necesité tiempo para procesar no solo la traición de ella, sino la manipulación de personas que yo pensaba que eran mis aliadas en el banco. Pero el dolor no es el final de la historia. El dolor puede ser el comienzo de algo nuevo. Puede ser el catalizador para el cambio, para el crecimiento, para una fuerza que usted no sabía que poseía. Cuando Carolina estaba intentando derribarme, yo podría haber simplemente aceptado. Podría haber pensado, bueno, tal vez tenga razón, tal vez soy demasiado vieja, tal vez es hora de irme. Mucha gente hace eso. Aceptan la narrativa que otros crean sobre ellos, incluso cuando esa narrativa es falsa. Pero algo en mí se negó. Tal vez fue el recuerdo de mi padre, trabajando en la fragua hasta los 70 años porque amaba su oficio. Tal vez fue el recuerdo de mi madre, cosiendo hasta que sus dedos quedaban entumecidos porque estaba orgullosa de su trabajo. Tal vez fue simplemente terquedad. No lo sé, pero me negué a dejar que alguien más escribiera mi final. Y ustedes también pueden negarse, sea cual sea la situación que enfrenten, en el trabajo, en la familia, en la vida, ustedes tienen el poder de luchar. No siempre es fácil. De hecho, rara vez lo es, pero siempre es posible. Los pasos que seguí pueden servir como un modelo para cualquiera que enfrente situaciones similares. Primero, no entre en pánico. Cuando descubrí lo que Carolina estaba haciendo, mi primer instinto fue confrontarla inmediatamente. Pero eso habría sido un error. Ella habría negado todo, cubierto sus rastros, y yo no habría tenido evidencia. Segundo, documente todo, silenciosamente, meticulosamente. Documente cada instancia de comportamiento problemático. Correos electrónicos, conversaciones, reuniones, cambios en registros, todo. La documentación es su armadura y su arma. Tercero, construya aliados. No intente luchar solo. Encuentre personas que creen en usted, que valoran la verdad, que tienen poder o conocimiento que usted no tiene. Isabel, Ricardo, Clara, Carmen, cada uno de ellos fue crucial para mi victoria. Cuarto, entienda el campo de batalla. Descubra dónde está su poder. Para mí, fueron las acciones que poseía. Para usted, puede ser algo diferente. Conocimiento especializado, relaciones clave, evidencia de contribuciones valiosas. Pero todo el mundo tiene algún poder. Solo necesita identificarlo. Quinto, elija su momento cuidadosamente. Carolina eligió hacer su movimiento públicamente en el evento de clientes. Eso me dio la oportunidad perfecta de exponerla delante de las mismas personas que ella estaba intentando impresionar. El timing lo es todo. Sexto, cuando actúe decisivamente. No a medias, no dubitativa. Cuando finalmente confronté a Carolina, tenía toda la evidencia que necesitaba. No dejé espacio para que se retorciera o negara. Fui completa, clara e inquebrantable. Y séptimo, después de que el polvo se asiente, use la experiencia para algo mayor. No solo gane y se vaya, use lo que aprendió para hacer cambios, para ayudar a otros, para garantizar que lo que le sucedió a usted no le suceda a nadie más. Estos principios se aplican más allá de situaciones de discriminación laboral.
Se aplican a cualquier situación donde está siendo tratado injustamente, donde alguien está intentando manipularlo o controlarlo, donde su dignidad y derechos están siendo violados. Pero hay algo más que quiero compartir, algo que quizás sea la lección más importante de todas. Perdone, pero no olvide. ¿Perdoné a Carolina? Sí, eventualmente. No porque ella mereciera perdón. Ella nunca lo pidió, nunca mostró remordimiento real, sino porque cargar rabia y amargura es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. El perdón no fue por ella, fue por mí, para liberarme del peso emocional de lo que ella había hecho. Pero perdonar no significa olvidar, no significa ser ingenua nuevamente, no significa abrirse a ser herida de la misma manera. Perdón y sabiduría pueden coexistir. Yo perdoné a Carolina, pero nunca olvidé la lección que ella me enseñó sobre la vigilancia, sobre leer las intenciones de las personas detrás de sus palabras, sobre protegerme incluso cuando todo parece estar bien. Esa vigilancia aprendida no me volvió cínica. Aún creo en la bondad esencial de las personas, pero me volvió más sabia. Aprendí a distinguir entre la confianza genuina y la confianza ingenua. La primera se basa en evidencia y comportamiento consistente a lo largo del tiempo. La segunda se basa en la esperanza y el deseo de creer en lo mejor, ignorando las señales de advertencia. En los años desde aquellos eventos, he tenido muchas conversaciones con otras personas que pasaron por situaciones similares. Lo que me sorprende es cómo los patrones son consistentes. El manipulador siempre construye la narrativa cuidadosamente. Siempre usa puntos de vulnerabilidad reales, en mi caso, mi edad y luto, como armas. Siempre aísla a la víctima antes de hacer el movimiento final, y siempre opera con la confianza suprema de que no será atrapado. Esa última parte es crucial. Carolina estaba tan confiada. Ella realmente creía que había cubierto todos los ángulos, que había construido un caso perfecto, que nadie cuestionaría su narrativa. Esa arrogancia fue su ruina. Y veo ese mismo patrón repetidamente en otras historias. El manipulador se vuelve demasiado confiado, comete errores, deja evidencia. Por eso siempre les digo a las personas que me buscan con sus propias historias de traición o manipulación: observen la arrogancia. Cuando alguien se vuelve demasiado arrogante, comienza a cometer errores, y esos errores son sus oportunidades. También hay algo importante sobre la naturaleza de la ambición que aprendí a través de esa experiencia. La ambición no es mala en sí misma. Yo era ambiciosa. Construí una carrera de 3 décadas a través de ambición, trabajo duro y dedicación. Ricardo es ambicioso. Isabel, mi asistente, era ambiciosa y eventualmente se convirtió en gerente de su propio departamento. La diferencia está en cómo usted persigue su ambición. ¿Usted construye o destruye? ¿Usted eleva a otros mientras sube o los empuja hacia abajo? ¿Usted crea valor o solo lo redistribuye para sí mismo? Esas preguntas definen no solo el tipo de profesional que usted es, sino el tipo de persona que usted es. Carolina tenía ambición, pero era una ambición vacía. Ella quería el título, el salario, el prestigio, pero no estaba dispuesta a hacer el trabajo real de construir expertise, ganar respeto genuino, crear valor real. Ella quería atajos, y los atajos en el mundo corporativo generalmente significan pisotear a alguien. Lo que ella no entendió, y lo que eventualmente la destruyó, es que la reputación es el activo más valioso en una carrera de largo plazo. Los títulos van y vienen, los salarios suben y bajan, pero la reputación, una vez destruida, es casi imposible de reconstruir, y Carolina destruyó completamente la suya. Hasta hoy, 15 años después, ocasionalmente oigo su nombre mencionado en círculos bancarios, siempre en el contexto de una historia de advertencia. ¿Recuerdas a aquella ejecutiva que intentó forzar a una colega senior a irse y fue expuesta públicamente? Se convirtió en un ejemplo de lo que no se debe hacer. Es un legado triste, pero es el legado que ella creó para sí misma. Mi propio legado, espero, es diferente. Cuando dejé el Banco Mediterráneo en 2019, hubo una fiesta de despedida con más de 200 personas, colegas de todas las filiales, clientes de larga data, hasta algunos competidores vinieron. Los discursos fueron conmovedores. La gente habló sobre mi integridad, mi mentoría, mi disposición a luchar no solo por mí misma, sino por otros que enfrentaban injusticia.
Pero el momento más significativo para mí fue cuando una joven ejecutiva de 28 años, Natalia, se levantó para hablar. Yo la había mentoreado en los últimos 2 años. Ella dijo: Elena me enseñó que ser fuerte no significa ser cruel, que ser ambiciosa no significa ser implacable, que se puede construir una carrera extraordinaria mientras se mantiene la humanidad intacta. Ella me mostró que es posible. Eso significó más para mí que cualquier título o premio alguna vez podría significar. Porque eso es lo que queda, la influencia que tenemos sobre otras personas, las lecciones que pasamos adelante, la cultura que ayudamos a crear. El trabajo con experiencia valorada continúa hasta hoy. Ya hemos ayudado a más de 1000 profesionales a luchar contra la discriminación por edad. Trabajamos con más de 100 empresas para implementar mejores políticas y logramos cambios legislativos que fortalecen las protecciones contra la discriminación por edad en el lugar de trabajo español. Cada caso que ayudamos a resolver me recuerda por qué luché tan duramente contra Carolina. No fue solo por mí, fue por todos los demás, los que vinieron antes de mí y fueron empujados fuera sin tener el poder de luchar, y los que vendrían después de mí y necesitarían un camino más justo. Hubo, a lo largo de los años, algunos momentos inesperados de reflexión. En 2018, 7 años después de los eventos, recibí una carta. Era de Carolina. No sé cómo consiguió mi dirección, probablemente a través de algún contacto mutuo. La carta era corta, escrita a mano. Elena, escribió, sé que no tengo derecho a pedir su tiempo o atención. Sé que lo que hice fue imperdonable. No estoy escribiendo para pedir perdón o para intentar explicar mis acciones. No hay explicación que las justifique. Estoy escribiendo porque, después de todos estos años, finalmente entiendo lo que destruí. No solo su confianza o mi carrera, sino algo mayor. Destruí la posibilidad de ser la persona que podría haber sido. Usted luchó con integridad y venció con dignidad. Yo luché con manipulación y perdí todo. Esa es una lección que cargo todos los días. Espero que usted haya encontrado paz. Carolina. Leí la carta varias veces. Había una parte de mí que quería ignorarla, tirarla, no darle ni siquiera ese pequeño espacio en mi mente. Pero había otra parte, la parte que pasó la vida creyendo en la posibilidad de la redención humana, que veía en esas palabras algo genuino. No respondí. No sentí que fuese necesario, pero guardé la carta. No como un trofeo o como evidencia de victoria, sino como un recordatorio de que todos somos capaces de cambio, para mejor o peor. Carolina eligió lo peor por algunos años, pagó un precio terrible, y tal vez, solo tal vez, aprendió algo de eso. Eso no borra lo que ella hizo. No cambia el hecho de que manipuló personas, destruyó carreras, no solo intentó destruir la mía, recuerden a los otros ejecutivos mayores a los que empujó fuera, y causó daño real. Pero sugiere que incluso aquellos que cometen actos terribles pueden eventualmente confrontar lo que hicieron. Miguel, curiosamente, nunca mencionó haber tenido ningún contacto con Carolina después del divorcio. Creo que para él, ese capítulo se cerró completamente. Él construyó una nueva vida con Laura, se enfocó en ser un buen padre para Mateo y Sofía, y dejó el pasado en el pasado. Su forma de sanación fue a través de la distancia y el olvido. La mía fue a través de la confrontación y, eventualmente, del perdón. Ambos caminos son válidos. Mateo, mi nieto mayor, tiene ahora 8 años. Es curioso, inteligente, siempre haciendo preguntas. Recientemente me preguntó: «Abuela, ¿por qué trabajaste por tanto tiempo? ¿Por qué el trabajo era tan importante?». Es una pregunta profunda viniendo de un niño tan joven. Pensé cuidadosamente antes de responder. El trabajo era importante, le dije. No porque amaba pasar tiempo lejos de la familia o porque el dinero lo era todo para mí. Era importante porque era cómo yo contribuía al mundo. Era cómo me probaba a mí misma que podía hacer cosas difíciles. Era cómo ayudaba a otras personas, a través de los servicios bancarios que proporcionábamos, a través de las personas a las que yo mentoreaba, a través de los cambios que yo ayudaba a implementar. ¿Pero ahora ya no trabajas en ese lugar? ¿Aún contribuyes? Sí, dije sonriendo. Ahora contribuyo de maneras diferentes. Ayudo a personas a través de experiencia valorada. Paso tiempo contigo y tu hermana, enseñándoles cosas que aprendí. Escribo y hablo sobre cuestiones importantes. La contribución puede tomar muchas formas. Él pensó sobre eso por un momento, luego asintió y volvió a sus juguetes.
Pero la pregunta se quedó conmigo. ¿Por qué tiene razón? La naturaleza de mi contribución cambió, pero el impulso de contribuir, de hacer una diferencia, de dejar las cosas mejor de lo que las encontré, eso nunca cambió, y esa, creo yo, es la verdadera medida de una vida bien vivida. No cuántos títulos acumuló o cuánto dinero ganó, sino qué diferencia hizo, cuántas personas ayudó, cuánto más justo dejó el mundo para aquellos que vienen después de usted. Carolina se enfocó en títulos y dinero. ¿Dónde está ahora? Trabajando en la oscuridad relativa, conocida principalmente por su escándalo, aislada de la comunidad que una vez fue suya. Yo me enfoqué en contribución e integridad. ¿Dónde estoy? Rodeada de la familia que amo, comprometida en trabajo que importa, respetada por comunidades que valoro. Esto no es un juicio moral superior de mi parte, aunque claramente creo que tomé las decisiones correctas. Es simplemente la observación de consecuencias naturales. Las elecciones que hacemos moldean no solo nuestro éxito externo, sino nuestra experiencia interna de la vida. Y la experiencia interna, paz, satisfacción, sensación de propósito, es, en última instancia, lo que importa. A veces, en las tardes de domingo, cuando Miguel, Laura y los niños vienen a almorzar, miro alrededor de la mesa y siento una gratitud abrumadora. Gratitud por seguir aquí. Gratitud por haber luchado cuando habría sido más fácil rendirse. Gratitud por tener una segunda oportunidad de ver a mis nietos crecer. Si Carolina hubiese tenido éxito, yo me habría jubilado en 2011 a los 62 años, probablemente amargada y rota emocionalmente. Habría perdido 8 años de contribución significativa en el banco. No habría fundado experiencia valorada. No habría mentoreado a decenas de jóvenes profesionales. No habría ayudado a cambiar políticas que afectan a miles de trabajadores. Y, más personalmente, habría perdido la oportunidad de reconstruir completamente mi relación con Miguel después de lo que sucedió. Habría perdido los primeros años con Mateo y Sofía. Habría perdido la oportunidad de probar, para mí misma, más que para nadie más, que yo era más fuerte de lo que cualquiera pensaba, incluso yo. Entonces, de una forma extraña y perversa, le debo algo a Carolina. No gratitud, exactamente, pero el reconocimiento de que su traición me forzó a descubrir reservas de fuerza que yo no sabía que poseía. Me forzó a luchar de maneras que nunca había luchado antes. Me forzó a crecer en áreas que estaban dormidas. Eso no justifica lo que ella hizo. No lo hace correcto, pero significa que incluso de las experiencias más dolorosas podemos extraer crecimiento, podemos transformar veneno en medicina, podemos tomar lo peor que alguien intentó hacernos y transformarlo en la plataforma para nuestra mayor contribución. Esa es, tal vez, la venganza final contra cualquiera que intenta destruirnos. No solo sobrevivir, sino prosperar. No solo superar, sino usar la experiencia para volverse más sabio, más fuerte, más capaz de ayudar a otros. Cuando hablo en conferencias o escribo artículos, siempre incluyo mi historia. No porque quiera revivir el dolor o porque busque simpatía, sino porque sé que hay incontables otras Helenas por ahí. Personas enfrentando discriminación, manipulación, traición. Y necesitan saber que la victoria es posible, que usted no necesita aceptar la narrativa que otros crean sobre usted, que usted puede luchar y vencer. Las respuestas que recibo son consistentemente conmovedoras. La gente comparte sus propias historias de luchas similares. Agradecen por darle voz a experiencias que se sintieron aisladas al enfrentar. Piden consejos sobre sus situaciones específicas y, cada vez más, comparten sus propias victorias, momentos en que enfrentaron injusticia y prevalecieron. Cada una de esas historias me recuerda por qué es importante hablar, por qué el silencio, aunque a veces es la opción más fácil, raramente es la opción correcta. ¿Por qué exponer la injusticia, incluso cuando es incómodo, incluso cuando arriesga relaciones, incluso cuando sería más simple simplemente irse? Es un acto de coraje que beneficia no solo a usted, sino a todos los que vienen después. Hoy, mientras me siento aquí a mis 75 años, mirando hacia atrás en una vida larga y en gran parte satisfactoria, veo claramente los hilos que lo conectan todo. La niña pobre de Valencia que observaba a sus padres trabajar con dignidad. La joven profesional abriéndose camino en un mundo dominado por hombres.
la esposa apoyando a un marido a través de una enfermedad terminal, la madre criando a un hijo para ser bueno y verdadero, la ejecutiva construyendo una carrera a través de décadas, la guerrera luchando contra la injusticia, la mentora pasando sabiduría adelante, la activista cambiando sistemas, la abuela enseñando a la próxima generación. Todos esos papeles, todos esos momentos, forman parte de un todo integrado. Y los momentos más sombríos, la pérdida de Roberto, la traición de Carolina, no son aberraciones separadas de la narrativa, son parte esencial de lo que me moldeó. La verdad es que nunca somos solo una cosa, no somos solo víctimas o victoriosas, débiles o fuertes, traicionadas o triunfantes. Somos todo eso, en momentos diferentes, a veces simultáneamente. La complejidad de ser humano significa contener multitudes dentro de nosotros mismos. Carolina solo vio una dimensión de mí, una ejecutiva mayor en luto, aparentemente vulnerable. No vio a la hija de un herrero con acero en la espina dorsal. No vio a la profesional que había navegado décadas de prejuicios y emergido más fuerte. No vio a la accionista con poder oculto. No vio a la estratega capaz de paciencia y planificación meticulosa. Su falla no fue solo moral, aunque ciertamente lo fue. Fue también una falla de imaginación y evaluación. Ella creó una narrativa simplista sobre quién yo era y lo que yo sería capaz de hacer. Y cuando esa narrativa se demostró falsa, ella no tenía plan B. Ella había invertido tan completamente en su versión de mí que cuando fue confrontada con la realidad, su mundo entero se desmoronó. Hay una lección aquí no solo para personas como Carolina, que pueden ser tentadas a manipular a otros, sino para todos nosotros sobre subestimar personas, sobre hacer suposiciones basadas en apariencias superficiales, sobre ignorar la profundidad y complejidad de las personas a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces hacemos eso en la vida cotidiana? Vemos a alguien que es mayor y asumimos debilidad. Vemos a alguien que está de luto y asumimos incapacidad. Vemos a alguien que es callado y asumimos falta de poder. Y al hacer esas suposiciones, perdemos la verdad real de quiénes son esas personas. Si hay algo que quiero que la gente se lleve de mi historia, es esto: nunca subestime a nadie. Y, lo que es igualmente importante, nunca se subestime a sí mismo. Usted puede tener más fuerza de la que imagina, más recursos, más aliados, más opciones, pero solo lo descubrirá cuando sea puesto a prueba. Y cuando sea puesto a prueba, porque la vida eventualmente nos pone a prueba a todos, recuerde, documente, construya aliados, entienda su poder, elija su momento y actúe decisivamente. Estos no son solo principios corporativos, son principios de vida. También recuerde que la venganza no es el objetivo, la justicia lo es. Hay una diferencia crucial. La venganza se trata de infligir dolor porque usted fue herido. La justicia se trata de corregir el error y garantizar que no suceda de nuevo. Yo no expuse a Carolina por venganza. Aunque no voy a mentir, hubo satisfacción en ese momento. La expuse por justicia, para corregir el registro, para proteger a otros, para cambiar un sistema que permitía que ese comportamiento sucediera. Y cuando usted busca justicia en lugar de venganza, usted opera desde una posición moral más elevada. Usted puede dormir por la noche. Usted puede mirarse en el espejo. Usted puede contar su historia sin vergüenza, porque usted no buscó destruir por destruir. Usted buscó corregir un error. Mientras escribo esto, reflexiono sobre los 70 años que viví. Fueron años llenos de alegría y dolor, triunfo y derrota, amor y pérdida. ¿Y si pudiera volver y cambiar algo? Hay momentos en los que deseo haber visto las señales de advertencia de Carolina más temprano. Deseo haber sido menos confiada, más cuidadosa. Deseo haberle ahorrado a Miguel la manipulación que enfrentó. Pero entonces recuerdo que aquellas experiencias, aunque dolorosas, nos enseñaron lecciones invaluables. Miguel aprendió sobre discernimiento, sobre no confiar ciegamente incluso en aquellos que amamos. Aprendió sobre la importancia de verificar información en lugar de solo aceptar narrativas. Esas son lecciones que le servirán por el resto de su vida. ¿Y yo? Aprendí que soy más resiliente de lo que pensaba, más estratégica, más capaz de transformar la adversidad en oportunidad.
Esas lecciones me permitieron hacer trabajo en los últimos 15 años que de otra forma nunca habría hecho. Entonces, no cambiaría nada. Incluso las partes dolorosas me hicieron quien soy hoy. A medida que me acerco al final de esta historia, aunque, claro, mi vida continúa y nuevas historias se desarrollan todos los días, quiero dejarles con un pensamiento final. La vida no es una línea recta del punto A al punto B. Es una jornada tortuosa llena de desvíos, obstáculos, callejones sin salida y sorpresas. Habrá momentos en que usted sea traicionado, momentos en que le fallen, momentos en que todo parece perdido. En esos momentos, usted tiene una elección. Usted puede rendirse, aceptar la derrota, dejar que otros definan su destino, o puede luchar, puede documentar, construir aliados, encontrar su poder y hacer su jugada. Puede transformar lo que parecía ser su final en solo otro capítulo. Un capítulo difícil, ciertamente, pero no el final. Yo elegí luchar, y esa elección hizo toda la diferencia, no solo para mí, sino para todos aquellos a los que ayudé después, cada persona que mentoreé, cada política que ayudé a cambiar, cada trabajador mayor que evitó la discriminación debido al trabajo que hicimos. Una elección, un momento de decidir que usted no aceptará la injusticia. Eso es todo lo que se necesita para empezar. Y luego, claro, viene el trabajo duro, la documentación meticulosa, la construcción cuidadosa de aliados, la planificación estratégica, la ejecución en el momento justo. Pero todo comienza con aquella elección inicial. Yo no voy a aceptar esto. Así que, si usted está enfrentando a su propia Carolina, alguien intentando empujarle fuera, disminuirle, destruirle, haga esa elección ahora. Decida que no va a aceptar, y luego comience el trabajo de documentar, planear y prepararse para su propia jugada. Y si usted ya pasó por algo así y emergió del otro lado, use su experiencia, cuente su historia, ayude a otros, cambie sistemas, transforme su dolor en propósito, porque así es como vencemos, no solo individualmente, sino colectivamente. Así es como creamos un mundo más justo, una persona a la vez, una historia a la vez, una victoria a la vez. Mi historia comenzó con traición, pero terminó, o mejor dicho, continúa, con propósito renovado, relaciones restauradas y un legado de hacer la diferencia. Su historia puede hacer lo mismo. Gracias por escucharme. Gracias por sus propias historias en los comentarios. Leo cada una y ellas me inspiran a continuar este trabajo. Y recuerden, usted es más fuerte de lo que piensa, más capaz de lo que imagina y más valorado de lo que cualquier manipulador quisiera que creyera. Siga luchando, siga contribuyendo, siga siendo usted mismo en toda su complejidad y fuerza. El mundo le necesita. Si usted se identificó o conoce a alguien que ya pasó por una situación parecida, comparta este video y lleve consuelo a otras personas. Deje su like, suscríbase al canal y active la campanita para seguir recibiendo historias que tocan el alma. Gracias por mirar.